me voy a concentrar exclusivamente en un texto de Andrés Avellaneda. Él habla de la ideología, del que ustedes tienen la lectura de la introducción y el primer capítulo. La importancia de este texto, creo yo, es porque plantea una dicotomía central en la historia cultural de nuestro país, que es cómo a partir de la irrupción después del segundo golpe militar de 1943, irrumpe desde el propio seno de un golpe de Estado, de un golpe militar, de un grupo de militares, una ideología que va a convertirse en un parteaguas de la historia argentina. Es la llegada de Juan Domingo Perón, primero como parte del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que llevan una particular cosmovisión al seno del poder de la Argentina. Y de allí, desde el 46 al 55, que es cuando asume este coronel convertido en general el poder de la República, logra imponer una discusión y una transformación que trastoca la lógica hasta ese momento de conducción del Estado. Trastoca también, y esto es lo que Avellaneda plantea en el plano de la disputa cultural, el plano de los liberales, que no solo gobernaban el liberalismo capitalista que vimos cómo se constituye en la década del 80 del siglo pasado, llega al siglo XX, sufre un periodo breve de gobierno con Irigoyen y una transformación, ese periodo de transformación del irigoyenismo, que es la irrupción de las clases medias, que luego, por supuesto, con el militarismo vuelve a tejer una alianza con el golpe del 30, y los sectores ilustrados y las clases medias conducen un proceso que va a llevar a una nueva fase del liberalismo, y esta fase del liberalismo detona con un golpe de Estado en 1943. Proceso de mucha turbulencia, la irrupción de los sectores populares, trabajadores, las luchas sociales que se manifiestan y que son expresadas y hegemonizadas por ese coronel a cargo de distintos espacios del poder en el golpe militar, hasta llegar a previsión social y desde allí dar el gran salto a convertirse en el referente de los trabajadores y de los sectores populares. Avellaneda en su libro trabaja sobre la dicotomía peronismo-antiperonismo, cómo es en este momento entre el 46 y el 55, cómo se va a instaurar esta fuerte dicotomía en el transcurso del peronismo, una nueva lógica de identidad política que nos va a acompañar y nos acompaña hasta el presente. El peronismo y el antiperonismo forman parte, aún hoy, de esa dicotomía que genera un nosotros y un otro. Como dice Avellaneda, hay que estudiar en la narrativa la composición del comportamiento de las clases ilustradas, medias, liberales, frente a este nuevo fenómeno denominado peronismo. Se concentra básicamente en Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares como los representantes
de una clase social y de un pensamiento y una literatura fuertemente importante, porque, como dice Andrés Avellaneda, ninguno de estos autores podría ser cuestionado por su capacidad literaria o por su valor literario. Borges, Bioy Casares, en esa terna primero de antiperonistas furibundos, ubica a Julio Cortázar, que, como vamos a ver en su primera etapa literaria, es profundamente antiperonista. Sería discutible si su ascripción luego a la revolución cubana, la revolución nicaragüense, 60-80, su permanente circulación en torno a los escritores progresistas del boom latinoamericano, esa visión que lo lleva a definirse como un socialista del tercer mundo, en algún momento le permite bajar la guardia y dejarse seducir por el peronismo. Estoy tentado de decir que no ocurrió. Estuvo más bien cerca en la última etapa de su vida, con el regreso a la democracia, del pensamiento socialdemócrata de Alfonsín. Luego también cita algunos otros autores que son muy importantes en la literatura, pero que él ubica en un segundo plano, no tanto por su valía literaria, sino porque él dice que estos escritores hacen alusión al conflicto histórico y no se introducen de lleno en este conflicto. Y cita dos autores cuya narrativa yo realmente no pongo a la misma altura de Borges, Bioy o Cortázar, aunque Ezequiel Martínez Estrada y Anderson Inver son importantes ensayistas de esta cosmovisión. Y es muy interesante considerarlos como autores de este periodo. Y después, por supuesto, hay un recorrido por autores que a Andrés Avellaneda le gustan, que son el caso de, por ejemplo, Rosselmayer, que creo yo forma parte de un grupo de escritores que se hacen cargo del peronismo, junto con otros escritores como Ángeles Peroni o Héctor Murena, se hacen cargo más que del peronismo. Rosselmayer sería el que más cerca del peronismo va a terminar, pero tanto Murena como Speroni son escritores que podríamos decir que los seduce el peronismo, así como la barbarie seducía a Sarmiento, es decir, algo del caudillo Facundo Quiroga seducía a Sarmiento, el intelectual del siglo XIX, el civilizado. Hay en estos escritores algo de la seducción del peronismo en su literatura. Entonces, este universo de escritores es el que puntualmente en todo el libro va a trabajar este profesor argentino, radicado en Estados Unidos durante muchos años y que hizo una enorme tarea crítica, que se fue exiliado de la Argentina, siendo docente de la Universidad de La Plata, y que no pudo regresar a dar clases en su universidad, que se llama Andrés Avellaneda. Con él, creo, tenemos en esta bolilla una última oportunidad de ver la dicotomía peronismo-antiperonismo funcionando en los escritores del extracto liberal, que alrededor de la revista Sur, sobre todo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, se reúnen
también están allí o circulan por allí con menos intensidad Murena y los escritores Anderson Inberg, que son de esa ideología. La revista Sur es el principal bastión de construcción del antiperonismo. Y la operación para volverse el bastión del antiperonismo, de la cultura letrada del periodo del 55 en adelante, aunque tenemos que decir que la revista Sur, fundada en el año 30, y su primer número es del año 31, Victoria Ocampo funda esta revista casi en sintonía con el primer golpe de Estado, transita todo lo que llamamos la década infame, ese que va entre el 30 y el 43. Es una década un poco más larga, de 10 años. Es una década asignada por el fraude electoral, la segregación política del radicalismo y una persecución a todo aquello que fuera democrático burgués, que termina en un golpe de Estado en su momento de mayor radicalización fascista. Digamos, todo el periodo de la guerra, la élite argentina que gobierna en nuestro país se va radicalizando hacia un pensamiento nacionalista de derecha católico. Tenemos que tener en cuenta esto. Durante ese periodo, el nacionalsocialismo y el comunismo eran alternativas al capitalismo antihumanista, depredador, que se forja en el mundo. Esta visión, esta cosmovisión, es la que va a estar en tensión en todo el mundo hasta bien entrada la década de posguerra, que comienza quizás con un teatro de operaciones como fue la Guerra Civil Española, entre la República Española y los nacionalistas, que, como ustedes saben, entre el 36 y el 39 batallan un simulacro de la Segunda Guerra Mundial solamente circunscrito al territorio español. Y es en esa guerra civil donde aparecen los primeros bombardeos a poblaciones civiles, como Guernica, que es la primera sociedad, el primer pueblo que recibe bombas y tiene muertos civiles sin que tuvieran nada que ver ni estuvieran preparados para la guerra. Hasta bien terminada la Segunda Guerra Mundial, el concepto de guerra era en los campos de batalla, era en la frontera, era entre trincheras y trincheras, en territorios aislados, y la población podía llevar adelante una vida normal. En la Segunda Guerra Mundial eso desaparece a partir del bombardeo de Guernica en la Guerra Civil Española. Este caos del que se apodera el mundo va haciendo que las posiciones se radicalicen. Como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial termina siendo una posibilitada por una indiferencia del capitalismo que deja a Hitler invadir Polonia, y también una forma de alianza que Stalin fija con Hitler para repartirse alguna parte de los territorios europeos. Todo esto entra en colisión porque los programas nazis tenían una idea de expansión mucho más grande. Esta ideología no es extraña a lo que pasa dentro de nuestro territorio. Un país signado por la migración es muy sensible, quizás uno de los más sensibles por simpatía de esa migración, de esa inmigración, a las ideologías que provienen otra vez desde el centro, Europa, y repercuten en nuestra sociedad. Como decía, el gobierno de finales de la década de inicio del 40 se va radicalizando hacia un